Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que se ha diseñado para que ustedes continúen con su aprendizaje y para complementar aquello que puedan aprender con sus maestras y maestros. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Erandi Rodríguez y voy a acompañarlos durante esta sesión. Estoy muy contenta de poder compartir con todas y todos ustedes una nueva lección de la asignatura Lengua Materna, dirigida a las alumnas y alumnos que cursan el primer grado de secundaria. Y aquí les cuento de qué trata. ¿Alguna vez han recomendado un libro? ¿Cómo saben si un libro puede resultar interesante? ¿Han asistido a una presentación editorial? La presentación de un libro o presentación editorial es un evento público en el que se da a conocer una publicación de cualquier tipo: novela, crónica, artículos, antología de cuentos o cómic, por mencionar algunos géneros, para compartir el contenido con los lectores a quienes va dirigida. Durante el transcurso de este tipo de actividades, el autor de la obra, posiblemente acompañado del editor o de uno o más especialistas en el tema, presenta una descripción general y dan una opinión del texto, ofreciendo una primera impresión de los aspectos relevantes para atraer la atención del público. A esta descripción se le llama reseña, y en los próximos minutos les cuento de qué trata. El aprendizaje esperado para esta sesión es participar en la presentación pública de libros, y el propósito es leer reseñas de libros que permitan despertar el interés en el lector y descubrir las estrategias necesarias para generar expectativas que hagan atractivos los textos. Les sugiero que lleven un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de la sesión. Para ello, tengan a la mano su cuaderno de lengua materna, un bolígrafo o lápiz y sus lápices de colores. También pueden apoyarse en su libro de texto de lengua materna y consultar sus dudas o inquietudes con su maestra o maestro. Es importante que realicen los retos propuestos durante la sesión y que todas las actividades las trabajen en su cuaderno como evidencia de lo que aprendieron. Para comenzar, quiero compartir con ustedes dos fragmentos de reseñas diferentes. La primera de ellas expresa: Bill Bryson es un escritor polifacético que ha escrito sobre todo libros de viaje, sobre la lengua inglesa y recientemente sobre la ciencia. Una breve historia de casi todo. Ganó el premio Aventis de divulgación científica y es una descripción de casi todo lo sucedido desde el inicio del universo a nuestros días. Las explicaciones científicas del libro son claras y sencillas, y la obra incluye anécdotas de los científicos más relevantes que nos muestran su lado humano. No hacen falta conocimientos especializados para leer este libro, y a pesar de su buena extensión, se lee con comodidad y gratitud. Bryson transmite entusiasmo y, junto a la verdad oficial, nos cuenta muchas veces otra versión: los investigadores desconocidos a los que deberíamos agradecer su aportación. También nos habla de los errores que nos recuerdan que la ciencia es una empresa humana y por lo tanto falible, como aquel Percival Lowell, que veía canales artificiales en Marte y cuyas iniciales figuraban en el nombre de Plutón, aquel planeta siempre bajo la sospecha de no serlo. Y todo lo hace con buen humor y con pasión por lo que escribe. La segunda reseña afirma lo siguiente: el libro escrito por José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, es un relato enfocado en lo sensible, que cuenta la historia de un amor imposible y donde Carlos, el protagonista y narrador, involucra otros aspectos como la corrupción social y la política del inicio del México moderno y la desaparición del país tradicional, así como el rescate de las memorias individuales y colectivas de una ciudad a la que José Emilio Pacheco ama profundamente, pero recrea sin nostalgia y denuncia de manera implacable. ¿Conoces alguno de estos libros?
¿Ha leído alguno de ellos? Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson, es un libro de divulgación científica en el que se aborda la historia de la ciencia explicando su evolución. Las batallas en el desierto, escrito por José Emilio Pacheco, alude su título a la guerra que culminó en la formación del Estado de Israel en 1948 y se clasifica como una obra literaria del género de la novela breve o relato. ¿Pudieron notar las diferencias entre una redacción y otra? Entonces les propongo un reto. En su cuaderno, elaboren un cuadro comparativo donde escriban las diferencias que observaron entre el primer y segundo texto. Tomen en cuenta la redacción, el contenido y la extensión para distinguir las características. Ahora los invito a que veamos juntos el siguiente video para que conozcan qué es una reseña. Pongan mucha atención. Una reseña básicamente se aplica a un producto cultural, puede ser incluso una exposición, puede ser un concierto, puede ser un disco, puede ser una película, puede ser un libro que acabe de salir. O sea, lo importante es que es un género periodístico, es un género que registra básicamente algo muy reciente. Y es registrar eso, registrar la presencia de un acontecimiento cultural, de un acontecimiento artístico en un medio de difusión que puede ser un periódico, puede ser un noticiero, puede ser un programa de radio. Una reseña es un texto muy breve. Es un texto que por lo general se lleva 2 cuartillas, 3 cuartillas máximo. En consecuencia, el argumento debe estar resumido en unas cuantas líneas, en 4 o 5 renglones máximo. No contar el final porque entonces le quitas la emoción, pero sí plantear cuál es el tema, quiénes son los personajes básicos, que te van a servir después para desarrollar tu análisis. ¿Cómo lo vas a analizar? Bueno, vas a hablar del escritor, vas a hablar de las otras obras de ese escritor para saber en dónde esta obra es distinta o parecida a las otras obras de ese escritor. Vas a ubicar la obra dentro de una corriente para señalar de qué otras obras deriva, pero también en dónde viene su ruptura, en dónde viene lo diferente, lo que hace especial a este texto. Como se explica en el video, una reseña es un texto de corta extensión que informa acerca de una obra y la valora, sin importar si esta obra es literaria, científica o artística. Esta evaluación puede ser de obras bibliográficas de muy distintos temas o de expresiones culturales, políticas, sociales, artísticas o científicas. La reseña es descriptiva cuando informa el contenido del hecho sin establecer juicios o conclusiones y critica cuando establece juicios de valor sobre la obra, evitando favoritismos, formulando opiniones reflexivas basadas en el conocimiento del tema. En esta última se incluye información sobre el autor a través de una ficha bibliográfica. Generalmente, las reseñas se publican en un diario o revista, aunque también pueden tratarse de textos de uso académico y por lo tanto se publicarán en revistas especializadas. Para cumplir con su objetivo, las reseñas deben cumplir ciertas características. Informar sobre los datos de la obra. Una reseña se presenta como un texto continuo con una estructura que incluye una introducción, una síntesis, un comentario crítico y una conclusión. Las reseñas suelen comenzar con un párrafo introductorio que da información específica sobre el autor, el título de la obra, el lugar de publicación, la editorial, el año de publicación y la extensión del libro. En caso de tratarse de otro tipo de producto, como una película, una obra de teatro o una exposición, se darán datos equivalentes. En este mismo párrafo se señala cuál es el tema y su relevancia en el contexto sociocultural en que se inserta. Presentar la idea principal de la obra. Una vez presentado lo anterior, el autor de la reseña se sigue exponiendo sobre tema general de la obra y se dan a conocer las ideas principales
tomando en cuenta el objetivo principal y los objetivos secundarios de la publicación analizada. En los párrafos siguientes, la reseña suele hacer una exposición sintética de la obra que presente los siguientes aspectos: estructura elegida por el autor de la obra analizada, ideas claves, conceptos relevantes. La síntesis no debe confundirse con un resumen, ya que el redactor no está analizando el tema de la obra, sino el modo en que éste es desarrollado por el autor y la validez de sus planteamientos. Realizar un breve comentario crítico cuando se trata de una reseña crítica, el redactor culmina su exposición con una breve evaluación sobre el trabajo realizado por el autor del libro. Sin embargo, el redactor de la reseña no opinará sobre el tema, sino sobre cómo el autor ha expuesto, tratado y desarrollado el mismo. Presentar una conclusión. La reseña debe contener un último párrafo en el cual el redactor ofrezca una conclusión sobre el asunto estudiado. Hecho esto, el autor podrá recomendar la obra, sea que se trate de un libro o de otro tipo de producto cultural. Además de estas partes, una reseña deberá ser breve. Las reseñas son textos que deben cumplir con el criterio de brevedad, porque se presentan para dar una idea sobre el interés o el valor de una obra y no para sustituirla o analizarla a profundidad. Tener un carácter constructivo. Cuando una obra se le considera suficientemente importante como para merecer una reseña, es necesario también mencionar aquello que ha hecho falta al momento de valorar los aciertos y desaciertos de la obra. El siguiente gráfico les puede ayudar a sintetizar las características que acabamos de repasar. Ahora que conocen esta información, hagamos otro reto. Busquen una reseña de divulgación científica que sea de su interés y señalen con rojo la información sobre los datos de la obra, con verde la idea principal que se menciona en la obra, con amarillo la síntesis de la obra, con naranja el comentario crítico y con azul la conclusión. La intención es que logren identificar las características que conforman una reseña. Observen el siguiente ejemplo. Se trata de una reseña a un libro titulado Los retos de la astronomía, elaborado por la doctora Julieta Fierro. Los datos de la obra se presentan al inicio y están resaltados con rojo. Dentro del marco de la colección, la Academia para Jóvenes, la doctora Fierro en los retos de la astronomía. La idea principal, resaltada con verde, corresponde a: escribe en pocas páginas un breviario de objetos y fenómenos astronómicos que han representado algún tipo de reto para el ser humano en su trayecto por entender el cosmos, con la intención de resaltar el ingenio que se necesitó para superarlos y así poder contribuir en la generación de nuevo conocimiento. Las críticas a la obra están resaltadas con naranja y expresan: la experiencia no se queda en la interacción del ojo con las palabras, sino que las amplifica a su entorno inmediato, ayudando a que entiendan mejor el texto. Además, una de las cosas a resaltar del libro es que hace referencia a la cultura mexicana. Finalmente, la conclusión, marcada con azul, es la siguiente: el libro te engancha y te obliga a investigar más por tu cuenta, debido a las preguntas que te vas formulando conforme lo lees. Es imposible no emocionarse con ello, por lo que resulta en un libro disfrutable para todos. Las reseñas no poseen procedimientos formales específicos que guíen su elaboración. El estilo, lenguaje y estructura
pueden variar para adecuarse al tema y al público lector. Sin embargo, al leer una reseña, deberán encontrar siempre la identificación, donde se señale la ubicación del autor y su obra en tiempo y espacio. La reseña tiene que estar basada en una sola obra sin mencionar otras similares. El resumen del contenido, los temas, las ideas importantes y el análisis de la expresión que estudia la estructura, el estilo y las técnicas. Esta es una de las partes más importantes de la reseña, pues será el momento en el cual el autor presentará el material al lector para que éste se interese por ella. El escritor debe ser capaz de transmitir solo lo esencial para generar cierta expectativa. Y la crítica, apartado donde se emite el juicio de valor o crítico objetivo, donde se mencionan los aciertos y limitaciones de la obra. Como dato adicional, es relevante mencionar que las reseñas deben contener datos adicionales al libro que señalen características relacionadas con el autor. Por ejemplo, si el escritor ha ganado premios, ¿qué tipo de textos escribe usualmente? ¿Cuál es su estilo de escritura? O si este texto presenta algo nuevo comparado con textos anteriores. Lo anterior nos ayudará a identificar los aspectos más importantes del texto. Por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia, quien ganó todos los premios literarios que hubo en su época, con Las Muertas nos entrega un texto brillante en el que mezcla la ficción y su estilo particular, relatando de forma detallada y minuciosa la historia de crimen, corrupción, venganza y complicidad de las hermanas Baladro, en un pueblo donde la justicia está ausente y las condiciones de pobreza e ignorancia hacen que la trama de esta historia cobre relevancia. Sin embargo, las reseñas no siempre se escriben de esta manera. Al leerlas, pueden detectarse ciertos fallos, tales como una opinión subjetiva, un texto basado en el contenido del libro que revele el final o incluso una opinión negativa que no invite a la lectura. En el siguiente ejemplo, podemos observar una reseña mal redactada de la obra Los Años Falsos, que nos entrega la autora Josefina Vicens, donde solo se presenta un resumen de su libro. Luis Alfonso Fernández es un joven de 19 años, hijo de una familia mexicana de clase media. Desde siempre, ha tenido una gran fascinación por la presencia de su padre, quien también se llama Luis Alfonso Fernández, y que demuestra favoritismo hacia él, aún por encima de sus dos hermanas gemelas, a quienes ignora y hace a un lado. La figura del padre refleja la típica figura del macho mexicano, desbordante de masculinidad y con carácter fuerte, actitud que el hijo admira en exceso. La madre es la típica ama de casa abnegada y sumisa que solo se ocupa de mantener la armonía en el hogar, criar a los hijos y complacer al marido. Su hijo mantiene con ella una relación distanciada, por influencia e imitación del comportamiento de su padre. Los años falsos comienzan cuando en una reunión social, el padre de Alfonso aprieta el gatillo de una pistola y se dispara accidentalmente perdiendo la vida. A partir de entonces, la vida de Alfonso Jr. da un giro inesperado y pasa de ser un joven de secundaria, inexperto y enamorado de la figura de su padre, a convertirse en el hombre de la casa. A partir de ese momento, no solo tiene que lidiar con la repentina muerte de su padre y la confusión que su ausencia le provoca. También comienza a enfrentarse a nuevos problemas y busca asumir el rol que dejó su padre, convirtiéndose en un hombre cuando no ha dejado de ser un niño. Los sentimientos que tiene hacia su padre y que demuestra en cada visita que le hace en su tumba son de ira, amor, desprecio,
melancolía y coraje por haberlo abandonado. Alfredo no termina de aceptar nunca la muerte de su padre y reniega de sí mismo por dejar que la esencia de éste se aferre a él y lo condene a mantenerlo vivo y presente en él. ¿Qué características observan de la descripción que acabamos de leer? Aunque la novela de Vicens es excelente, el texto presenta la historia, no proporciona datos sobre la autora y el resumen tan explícito que se presenta no genera motivación para despertar el interés en el lector, pues termina por contarle la trama y el desenlace de la historia. Lo adecuado para reseñar la obra es destacar solo algunas características del libro y la autora como se presenta a continuación. Josefina Vicens es una escritora mexicana que escribió solo 2 novelas, El libro vacío, publicado en 1958, y Los años falsos, publicado en 1983. Obras suficientes para que sea considerada un personaje clave de las letras mexicanas contemporáneas. Los años falsos aborda el tema del patriarcado mexicano en las estructuras familiares, donde el poder, la violencia, la infidelidad, la corrupción, el machismo y la mujer sumisa constituyen la base de un discurso en el que Vicens describe las relaciones de género dentro de la familia tradicional mexicana. El título de la obra está estrechamente relacionado con el contenido, porque es posible decir metafóricamente que los años vividos por el protagonista fueron falsos. Nunca le pertenecieron a él, ni fueron vividos naturalmente. Siempre estuvo la figura de su padre detrás de cada suspiro, de cada parpadeo, de cada decisión tomada o de cada palabra dicha. La novela de Vicens no trata de encajar en el modelo establecido para la novela mexicana, ni por la temática ni por la forma. La autora, más que entretener y tratar temas comunes o comerciales, nos invita a reflexionar acerca de cómo se le asignan roles al ser humano desde su nacimiento y cómo la sociedad espera que esos roles se lleven a cabo satisfactoriamente. Es falso decir que somos totalmente libres. Siempre estamos predestinados a seguir patrones. Estamos por concluir la sesión, pero antes de terminar, repasemos juntos el contenido que aprendimos en esta lección. Les sugiero que hagan anotaciones y complementen la información con ideas propias que refuercen su aprendizaje en el tema. En la presentación de un libro, el autor habla de las características de la obra frente a un público. Explica por qué la escribió y lee fragmentos en voz alta o menciona características de la obra que le parecen importantes. El objetivo de este tipo de actividad es promover el libro y despertar el interés en el lector. Dicho interés ocurre también con la lectura de reseña. El texto breve que describe el contenido de la obra. Las reseñas, además de leerse en las presentaciones, suelen publicarse en diarios, revistas o textos de uso académico. Su estructura está formada por el título, los datos biográficos, la idea principal, la síntesis, una crítica y la conclusión. El contenido puede ser diverso. Sin embargo, en ellas siempre encontraremos la identificación, el resumen y la crítica. Ahora que conocen un poco más sobre el aprendizaje esperado, participa en la presentación pública de libros y el propósito de la lección, leer reseñas de libros, compartan sus conocimientos con alguien más. Para concluir, les invito a que hagan un último reto. Seleccionen 2 obras de temas que generen interés en ustedes. Lean las reseñas, observen el contenido y elaboren en su cuaderno un esquema de los aspectos que generalmente contiene una reseña.
Adicional a esta actividad, si les es posible, subrayen con un color los aspectos semejantes de las reseñas que identificaron dentro de los textos que seleccionaron. Si no, únicamente escriban en su libreta el párrafo anotando también las características que se localiza en dicho espacio y que brinda la misma información o contenido de la segunda reseña. Con su libro de texto Lengua Materna, pueden repasar el contenido de forma libre y consultar los diferentes tipos de reseñas que se generan a partir del estilo y enfoque de cada autor. Esto les será de utilidad para completar los retos de las sesiones relacionadas con el aprendizaje esperado. Participa en la presentación pública de libros. Para concluir esta sesión, los invito a que continúen leyendo, no solo reseñas, sino todo aquello que genere interés en ustedes y despierte la curiosidad por aprender algo nuevo. Retomando las palabras de Miguel de Cervantes en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Gracias por su atención y recuerden, no dejen para mañana lo que pueden leer hoy. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.